Justicia, el equilibrio oculto entre el alma y sociedad. ¿Qué es realmente la justicia? ¿Una ley, un síntoma o algo mucho más profundo y sutil que habita en el alma humana? Imagina que la justicia no es solo un concepto externo, sino el equilibrio interno que define quién eres realmente. Hoy, en Academos Mentis, exploraremos la visión de Platón sobre la justicia, esa armonía invisible que sostiene tanto a la sociedad como a nuestro ser interno. Al final del vídeo entenderás por qué la justicia es mucho más que reglas y cómo ese entendimiento puede transformar tu vida. Pero antes necesitamos cuestionar algo fundamental que pocas veces nos preguntamos. La justicia para Platón es mucho más que una simple norma externa o un conjunto de leyes impuestas por la sociedad. No se trata solo de reglas que debemos obedecer para mantener el orden, sino de un estado esencial de armonía que debe existir tanto en el entramado social como dentro del alma humana misma. En su obra fundamental, La República, Platón nos presenta un modelo ideal de justicia justa. Esta ciudad está dividida en 3 clases o roles bien definidos. Los gobernantes, cuya función es liderar con sabiduría y conocimiento. Los guardianes, encargados de proteger y mantener la seguridad con coraje y disciplina. Y los productores, quienes sostienen la vida económica y material. La justicia, según Platón, ocurre cuando cada clase cumple su función propia sin interferir ni usurpar el papel de las demás. Solo así puede la ciudad alcanzar un equilibrio duradero y paz social. Pero aquí viene lo más fascinante. Platón establece un paralelismo directo entre la justicia social y la justicia interna del alma humana. El alma, para él, está compuesta por 3 partes fundamentales. La razón, que debe gobernar y tomar las decisiones con sabiduría. El espíritu, que es la fuente de nuestra valentía, emociones y voluntad para actuar. El apetito, que engloba nuestros deseos, impulsos y necesidades básicas. La justicia interior nace por estas 3 partes que están en equilibrio perfecto. La razón debe dirigir con claridad, el espíritu debe apoyar y proteger la autoridad de la razón y el apetito debe mantenerse bajo control sin dominar ni ser reprimido injustamente. Cuando este balance existe, surge un ser justo, virtuoso y pleno, capaz de vivir en armonía consigo mismo y con el entorno que le rodea. Así, la justicia no es solo un principio social o político, sino un estado profundo de integridad y equilibrio psicológico. Validación científica. La ciencia moderna, aunque con un lenguaje y herramientas diferentes, valida esta sabiduría milenaria desde varias perspectivas. Por un lado, las ciencias sociales, como la sociología y la psicología social, investigan cómo las estructuras, sistemas y dinámicas del poder en las comunidades afectan profundamente la percepción de la realidad y de la justicia. Nos revelan que la justicia social no es un fenómeno aislado, sino resultado de la distribución de recursos, el acceso a oportunidades y la presencia o ausencia de prejuicios y desigualdades. Por otro lado, la ciencia cognitiva y la neuropsicología exploran el funcionamiento interno que Platón describió filosóficamente. Descubren que nuestro cerebro procesa lo justo e injusto a través de un entramado complejo de emociones, recuerdos, experiencias previas y normas culturales aprendidas. Esta percepción de la justicia no es neutral ni objetiva. Está influida por sesgos inconscientes, condicionamientos y mecanismos de defensa que moldean nuestros juicios morales y decisiones éticas. Comprender esta dimensión es crucial para fomentar una justicia real y profunda, pues no basta con implementar leyes justas si nuestras mentes y corazones no están alineados con esos principios. Así, la justicia verdadera exige un trabajo simultáneo en el plano externo y en nuestro mundo interior. Conexión ciencia-filosofía. La convergencia entre la filosofía antigua y la ciencia contemporánea nos invita a entender la justicia como una experiencia integral, un equilibrio que se manifiesta tanto como en el orden social como en nuestro equilibrio interno. Platón ya intuía que sin justicia en el alma, sin ese gobierno equilibrado entre razón, espíritu y apetito, la sociedad se fragmenta y se sumerge en el conflicto. Y que sin justicia social, el individuo vive en desarmonía y caos interior. Hoy, gracias a la neurociencia y la psicología, podemos confiar que la justicia no es solo un
ideal abstracto o un mandato externo, sino una realidad que podemos cultivar con conciencia y práctica. Este cultivo comienza en el autoconocimiento, en la observación atenta y honesta de nuestras emociones, deseos y pensamientos. Es aprender a gobernar nuestra alma interna con sabiduría y humildad, respetando sus diferentes voces sin dejar que ninguna domine injustamente. La justicia, entonces, es un arte de equilibrio y una responsabilidad compartida entre el individuo y la comunidad. Un camino que invita a la integridad, a la paciencia y la búsqueda constante de armonía en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora iniciamos el ejercicio práctico de concienciamiento. Hoy te invito a realizar un ejercicio fundamental para cultivar la justicia interna. Ese equilibrio tan necesario que Platón describió en el alma humana. Primero, toma un momento para reflexionar con honestidad profunda. ¿Qué parte de tu alma está hoy fuera de balance? ¿Es acaso la razón la que no logra imponerse con claridad o es el espíritu, esa fuerza emocional y voluntad que a veces se desborda en forma de ira o miedo? ¿O tal vez es el apetito, esos deseos inmediatos y urgentes que te llevan a decisiones impulsivas o perjudiciales? Piensa en una situación reciente en la que experimentaste un conflicto interno fuerte. Puede ser una discusión, una decisión difícil o un momento de estrés, sin intentar cambiar nada aún. Solo observa con atención. ¿Qué impulso fue el que dominó? ¿Cuál fue la respuesta automática que seguiste? ¿Cómo te sentiste después? Ahora, imagina que en esa misma situación pudieras intervenir conscientemente, que la razón tome el mando con sabiduría y serenidad, calmando al espíritu protector para que no explote ni se deje dominar por la ira, y regulando el apetito para que los deseos y necesidades no se vuelvan tiranos de tus decisiones. Este es un acto de equilibrio. No es un evento puntual, sino una práctica diaria, un hábito que puedes empezar a cultivar en las pequeñas decisiones cotidianas. Quizás hoy sea simplemente respirar profundo antes de responder o pausar un momento para escuchar la voz interior de la razón antes de actuar. Este es el camino para construir justicia no solo en el mundo exterior, sino sobre todo en tu mundo interior, en ese microcosmos donde deciden los verdaderos destinos. Ejemplo en la vida cotidiana. Para entender mejor cómo funciona este ejercicio, veamos la historia de Laura. Laura solía reaccionar con ira intensa cada vez que sentía que la justicia faltaba en su trabajo. Su espíritu ardiente tomaba el control y la dominaba, generando tensiones no solo en ella, sino en todo su entorno laboral. Esa energía explosiva, aunque entendible, la aislaba y le generaba un desgaste emocional constante. Pero Laura decidió poner en práctica la enseñanza platónica del equilibrio interno. Empezó por aprender a pausar en esos momentos de conflicto en lugar de dejar que la ira la gobernara. Comenzó a escuchar con atención la voz de su razón. Aprendió a canalizar su espíritu, no como un fuego incontrolable, sino como una fuerza protectora que defiende con respeto y firmeza. Al mismo tiempo, moderó sus impulsos inmediatos, entendiendo que no todo deseo de confrontación era necesario ni beneficioso. Ese proceso no fue rápido ni sencillo, pero fue con constancia. Laura logró transformar su forma de relacionarse. Con el tiempo no solo mejoraron sus relaciones con colegas y jefes, sino que también encontró en sí misma una paz interior y una claridad que antes parecía inalcanzable. El cambio real no estuvo en la situación externa, sino cómo Laura decidió responder desde la justicia interna, desde el equilibrio de su alma. Hoy descubrimos que la justicia no es únicamente una norma escrita en libros o una sentencia dictada en tribunales. Es mucho más sutil, más íntima, una vibración que recorre la conciencia y nos obliga a preguntarnos si realmente estamos viviendo en equilibrio con nosotros mismos y con los demás. La filosofía nos enseñó que la justicia es un arte del alma, la ciencia, que es una necesidad para la convivencia, y la experiencia cotidiana, que sin ella el mundo se fragmenta en egoísmos y caos. Pero aquí surge la verdadera pregunta: ¿cómo puede existir justicia en la sociedad si no hay justicia en lo más profundo de cada persona? Quizá no se trate solo de reclamar derechos, sino de reconocer deberes.
Quizás la justicia no nazca en los parlamentos, sino en el silencio de la conciencia. Y quizás lo más revolucionario sea atrevernos a juzgarnos primero, a nosotros mismos, antes de juzgar al mundo. Entonces te invito a detenerte un instante y reflexionar. ¿Qué significa para ti ser justo contigo mismo cuando nadie te observa? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones diarias construyen o destruyen el ideal de un mundo más justo? ¿Es posible que la justicia externa sea solo un reflejo de la justicia interior? Piensa que toda gran transformación comienza con un pequeño cuestionamiento. Y esas preguntas, por incómodas que parezcan, son el silencio de un camino hacia un orden más profundo. Si este viaje resonó contigo, suscríbete a Academos Mentis y acompáñanos en esta exploración continua del ser. La realidad y los misterios que nos atraviesan. Aquí no encontrarás respuestas prefabricadas, sino un espacio para pensar, sentir y descubrir. Recuerda, la justicia verdadera no es un decreto que alguien pone, sino una práctica que se encarna día a día en tus pensamientos, en tus gestos y en tu forma de vivir. El mundo que habitamos depende del orden que cultivamos en nuestro interior. Y ahora, la pregunta que queda flotando para ti es: ¿estás dispuesto a comenzar por ti mismo el cambio que reclamas en el mundo? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.